Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Carlos Vitéz y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Bitácora Mental. Hoy te quiero contar algo que estuve recordando hace unos días y que probablemente pronto volverá a perderse dentro de los archivos de mi mente. Y bueno, vaya a saber cuánto tiempo, ¿no? Así que antes de que eso ocurra, quería dejarlo grabado porque a pesar de que puede resultar de sentido común y siempre he tirado de él en estos casos, un día me descuidé, cometí un fallo y puede que el hecho que cuento sirva de consejo o recordatorio para alguna otra persona. No sé cómo será casarse en España en 2023, sobre todo por iglesia, pero ahora mismo estoy cayendo en la cuenta de que en unos días se van a cumplir 30 años desde que di el sí quiero por primera vez. Y si hacía fiesta, por aquel entonces costaba una pasta, ¿no? Porque en aquellas latitudes y años eso lo pagaba exclusivamente la parte contrayente, ¿no? Uno o el otro, o si no, de última, las familias. Porque los invitados te podían regalar algo, sí, pero dinero no, estaba mal visto, sí que te regalaban otras cosas. Y los invitados eran invitados, ¿no? Personas en ese momento, en ese día, muy bien tratados, consentidos, mimados, ¿eh? Y algunos incluso consumidores de gran calibre en cuanto a beberaje y cuestiones de ingesta sólida, ¿no? ¿Me entendés? A los que para tener contentos tenías que calcular con bastante margen, ¿verdad? Y eso redondeaba una cuenta final que convenía amortizar con muchos años de amor, porque de otra forma las lamentaciones podían ser múltiples, ¿no? Y resulta que allá por 1993, y absolutamente convencido de ese compromiso, durante el cual incluso se expresa que será para toda la vida, a pesar de que en mi caso fue más bien un viaje corto de gasolina, en esa ocasión manifesté mi consentimiento, tanto en la ceremonia civil como en la religiosa, ¿no? Que estuvieron separadas por unas 48 horas y que menos de una semana antes, por esas cosas que tiene la vida, me tocó vivir algo de eso que uno piensa, esto no puede ser casualidad, ¿no? Con situaciones que parecen ofrecerte una oportunidad para replantearte el viaje que vas a emprender y que además llega en forma física y presencial, ¿no? Desde tu pasado, con lo que es imposible que no se te remuevan cosas, ¿no? De ese camino que recorriste y a la vez te surjan dudas sobre el futuro. Pero bueno, yo soy de los que cuando cierran algo, deciden algo, queda cerrado, ¿no? Porque normalmente me pienso las cosas y no decido en caliente. Y eso suele evitar, hay que decirlo, muchos problemas y arrepentimientos. Así que cuando pasado y presente fueron uno solo, puede que haya interpretado mal la señal y no era para volver sobre mis pasos, sino para distraer un poco los de aquellos días y quizá variar el rumbo, vaya uno a saber. Pero como decía, hice caso omiso a las señales y una casualidad en las que yo no creo, por lo que más aún debería haber puesto atención al hecho, pero decidí continuar el compromiso que tenía asumido y una vez sorteado el tema del registro civil, quedó la última etapa para vivir bajo el mismo techo, ¿no? Porque fui de los que legalmente estaba casado, pero siguió viviendo unas horas en casas separadas, ¿no? Hasta que la ceremonia religiosa nos uniera, al menos por un tiempo. Y para llegar a eso, tuvimos que hacer un curso, me acuerdo, un curso obligatorio que tenían que tomar todas las personas que pretendían, ¿no? Unirse en matrimonio. Y en la primera reunión coincidí con un amigo que hacía bastante tiempo que no veía y por eso me enteré ahí mismo de que también había decidido iniciar él una nueva etapa en su vida. em, y por lo último que sé,
que ahora hace tiempo que no tengo noticias, él acertó a la primera, ¿no? Algo que a mí me llevó 2 intentos. En el curso también descubrí que a la hora de casarse por iglesia, el Bill Metal tenía un protagonismo superior al que había imaginado, porque a la suma que entendía yo como una donación que había que hacer para usar las instalaciones religiosas, para casarte ahí, ¿no? Había otras cuantías, a las que hacer frente para poder llevar adelante la ceremonia. Por ejemplo, cuando me preguntaron si íbamos a contratar a un fotógrafo y si teníamos pensado grabar la ocasión, en ambos casos respondí afirmativamente. Y sobre el vídeo fui informado de que debería entonces pagar determinada cantidad de dinero por el uso del lugar, ¿no? Una suma evidentemente aparte del presupuesto que uno quisiera asumir al contratar, como es normal, a un profesional que se encargue de registrar las imágenes, ¿no? Tal parece que la energía eléctrica por aquellos días también tenía a mal traer a unos cuantos, ¿no? Porque ya sabemos que cuando se graba en vídeo se necesita, bueno, cierta luz y por aquel entonces al menos iban conectadas a la red eléctrica. También salí de mi ingenuidad en lo que correspondía a ciertas flores que se veían en el ambiente, sobre las que lancé una pregunta que pretendía ser de trámite rápido, ¿no? Obteniendo una confirmación simplemente. Pero resultó que no había un mínimo decorativo aportado por la casa. Es decir, había que vestir totalmente el lugar porque las flores que había, las flores que estaban ahí, que uno veía cuando iba, eran de uso exclusivo para las celebraciones que hiciera la iglesia, ¿no? También pagamos para que además de la música pregrabada, esa archiconocida por todos, que suena cuando, ya sabes, se está casando alguien, en determinados pasajes queríamos que hubiera alguna voz, ¿verdad? Extra, con un mínimo de instrumentos en vivo, y bueno, eso hubo que pagarlo también aparte, pero me pareció aceptable, ¿no? Y sinceramente no recuerdo otros gastos allí en la iglesia, pero sí uno para evitar un problema muy común por aquellos días. Bueno, no es exactamente un gasto, bueno, ahora te explico. Había un problema por aquellos días y no sé, quizá todavía sigue ocurriendo, ¿no? Me refiero a la impuntualidad de las novias, aunque también podría ser en el caso de los novios, que además, siendo en horarios nocturnos como aquella ocasión y prácticamente todos los casamientos que se hacían por aquel lugar en aquellas épocas, eran de noche y a veces en horario avanzado, porque había varias, digamos, varios enlaces antes, ¿no? Y claro, todo esto de la impuntualidad era un verdadero dolor de cabeza para todos porque retrasaba todo el desarrollo normal que se había previsto, ¿no? Y para mantener este asunto más o menos controlado, aunque no sé con qué resultados o porcentaje de éxito, la verdad, a la hora de reservar la iglesia, que igual tenías que hacerlo 6 meses o incluso hasta un año antes de la celebración, te hacían dejar un depósito en garantía, que no era un disparate, pero servía para al menos de alguna forma disuadir un poquito, ¿eh? Eh, sobre todo en el caso de las novias, aunque también podría ser por parte del novio, para que no se hicieran esperar más de la cuenta, ¿no? Em, Creo que recuerdo bastante exactamente la cantidad, pero bueno, trasladándolo al día de hoy, en 2023, eh, vamos a decir que podrían ser unos 300 euros, quizá un poquitito más, porque son 30 años. Puede ser un poquito más de 300 euros. Quizá no llega a 400, pero anda ahí, a medio camino quizá. Y era un dinero que recuperabas una vez que la novia llegaba a la iglesia. Es decir, en la puerta, ¿verdad? Había una persona que estaba controlando todo esto de los horarios y cuando llegaba el coche con la futura contrayente, segundos antes de encender todas las luces, abrir las puertas y que comenzara la música de la marcha nupcial, la persona esta se encargaba de avisar si el cronograma estaba ok, ¿no? Y así ocurrió conmigo.
muy poco antes de entrar en escena, por decirlo así, me avisaron de que todo iba según los horarios, que mi futura esposa había llegado dentro del estrecho margen permitido, había ahí un pequeño margen, y casi ya dirigiéndome al altar, porque tenía que salir, procedieron a devolverme en efectivo el depósito que había dejado ese en garantía, ¿no? Dinero que mientras hacía el recorrido ese hasta el altar, guardé convenientemente en el bolsillo interior de mi traje, comprobando ahí con un botón de seguridad que tenía que aquellos billetes estaban seguros, ¿no? Que no se iban a mover ni se iban a caer en ningún momento, ¿no? Y casi inmediatamente hice mi entrada en escena en aquella iglesia, en el altar, que además de grande la iglesia, hay que decirlo, era muy bonita, estaba bien arreglada, y comenzó la ceremonia, ¿no? Una ceremonia normal, pero con, digamos, dentro de las opciones posibles que había, se podía hacer más larga, un poco más corta, decidimos hacerla, digamos, más bien corta, ¿no? Porque la noche era larga ya de por sí. Así que una vez finalizada la ceremonia hubo fiesta, después hicimos una celebración, una reunión, y para ello nos tuvimos que desplazar en coche hacia otro sitio donde el festejo se alargó hasta, bueno, altas horas de la madrugada, en las que evidentemente hubo, por parte nuestra, ¿no? Cientos de abrazos con gente, caminamos para acá, para allá, subimos, bajamos escalera porque el lugar las tenía. em, Hubo que hacer fotos, incluso, estuvimos con un recorrido en coche, más fotos en interiores, exteriores, con amigos. Bueno, ya sabes, había música, bailes, y todo lo que se puede hacer en estas ocasiones, ¿no? Y que uno revive con lujo de detalles cuando después ve las imágenes, que lo inmortalizaron, tanto en fotografía como en vídeo, ¿no? Y como se dice, todo llega y todo pasa, ¿verdad? Así que una vez que se fueron todos los invitados del salón, quedamos los familiares y tocó revisar lo que se había consumido, lo que había quedado, ajustar algunas cuentas, saldar el pago con, por ejemplo, la parte de la discoteca que se pagaba ahí en el momento al final, habías dado antes una entrada y después liquidabas. Bueno, en fin, todos esos asuntos, ¿no? Inherentes a una celebración de este tipo. Y ya llegado el amanecer, y como compañeros oficiales en el camino de la vida, junto con mi pareja fue el momento de retirarnos a descansar y lo hicimos a un piso que habíamos alquilado antes, ¿no? El sábado de noche, porque esto fue un sábado de noche, ya había pasado, se había hecho domingo por la mañana, así que nos tomamos el resto del fin de semana con calma, ¿no? Y ya el lunes resolvimos algunos detalles que quedaban para iniciar un viaje de luna de miel sin mucho glamour, hay que decirlo, porque ambos teníamos compromisos laborales y solo teníamos esa semana, esos pocos días para desconectar. Así que la cosa fue corta, fue a pocos kilómetros de casa y con la idea centrada básicamente en descansar, ¿no? Y bajar el estrés que llevábamos durante varios meses por todos estos mil preparativos, todo el tema de la comida, el video, las fotos, la gente que tenía que cantar, música, flores, invitación, bueno, mil cosas, ¿verdad? Que siempre hay de preparativos y que iban coexistiendo, las clases también, el curso de la iglesia, en fin, ¿no? Un montón de cosas, y todo eso que iba coexistiendo con la vida laboral de uno, ¿no? Que tenía que meterla ahí en sus horarios apretados, tener que ir resolviendo cosas. Así que la idea era descansar un poquito, ¿no? Y a la vuelta de ese, digamos, no diré viaje, porque fue más bien un paseo, ¿no? Empezamos a revisar y guardar regalos, porque había quedado todo por ahí. Pusimos en orden, ¿ven? Nuestros armarios y cuestiones varias para retomar la actividad, así plenamente, más organizados y sin sobresaltos, ¿no? Y así fue casi inmediatamente después, una vez que el piso quedó perfecto, impecable, todo guardadito, ¿no? Porque no era muy grande y entonces algunas cosas, incluso del tema ropa, fueron a parar a casa de nuestros padres, ¿no? Porque nosotros habíamos llevado de antes, previamente, obviamente, de nuestras casas, nuestras cuestiones personales y fuimos poniendo lo más importante, ¿no? Y algunas cosas volvieron a casa de nuestros padres, entre ellas, por ejemplo, el vestido de novia, ¿no?
Y con el correr de los días fuimos encajando agendas, para compartir los mayores momentos posibles, ahí ratitos, ¿no? Durante el día de trabajo, porque trabajamos muy lejos uno del otro, pero bueno, los horarios no estaban tan mal. Y bueno, y la rutina fue ganando ritmo, y todo iba sobre ruedas, hay que decirlo, ¿no? Eh, Nos organizábamos bien nos levantábamos temprano, una cosa así, a las 6 de la mañana, y ya lavábamos ropa, nos organizábamos también en el tema de comida, bueno, y tantos otros asuntos que repartíamos, y sobre los que uno confiaba en la perfecta gestión del otro, hay que decirlo, ¿no? Y así fue un tiempo hasta que unos meses después, cierto día, llegué a casa y sobre una silla vi ropa que había que colgar, ¿no? Y estaba en unas perchas que tenían un plástico protector y era algo de lo que yo ya ni me acordaba, hay que decirlo, ¿no? Porque habíamos tenido ahí todos los primeros días una vorágine bárbara y bueno, fuimos haciendo y ya de esto me había olvidado, ¿no? Y era el vestido de novia, ¿no? Y mi traje con el que me había casado, que la noche de la fiesta habían tenido un uso intensivo, ¿no? Porque el tiempo había estado bastante bien, hacía algo de calor y, y bueno, nos movimos durante un montón de horas con, como dije, contactos, caminamos para acá, para allá, nos sentamos, sacamos fotos y un montón de cosas que uno fue haciendo y que evidentemente la ropa sufrió, ¿verdad? Toda esa cuestión que se fue haciendo y claro, esa ropa se hizo acreedora a una limpieza reparadora, ¿no? Para que luciera brillante como nueva, ¿no? Así que estaban recién llegados de la tintorería y ambas prendas y fue en ese preciso momento en el que recordé que desde la noche de la iglesia no había tocado el dinero del depósito de garantía. Y no quise ser negativo, ¿no? Pero un olvido de ese calibre, no habiendo revisado los bolsillos hasta ver esa ropa ahí otra vez después de ese tiempo, era imperdonable, ¿no? Pero sobre todo, no presagiaba que fuera a tener un buen día a partir de ese momento. Así que para salir de dudas rápidamente fui directo a poner la mano ahí en el bolsillo interior izquierdo, donde yo sabía perfectamente que había guardado aquello, y empecé ahí a recorrer el espacio, bueno, exhaustivamente, ¿no? Pero lo que no se percibía con el tacto, evidentemente, tampoco lo encontraría con la vista. Aún así, como acto reflejo, ¿verdad? Que uno tiene, estuve ahí mirando desesperadamente cada milímetro de aquella tela como si fuera posible que aquellos billetes hubieran cambiado tamaño, ¿no? Y la verdad es que sí, habían cambiado, pero no de tamaño, de manos, porque tampoco estaban en los otros bolsillos. Así que el afortunado tintorero, tintorera, empleado o dueño, vaya uno a saber, ¿no? Probablemente hayan tenido una alegría extra por hacer un trabajo que, por cierto, ya había sido pagado previamente cuando se dejaron esas prendas para limpiar, ¿no? La verdad es que había pasado bastante tiempo y no me quedaba más remedio que lamentarme, ¿no? Y aceptar que aquello no tenía perdón. Había sido la forma más estúpida, hay que decirlo, de perder, como había mencionado, entre 300 y 400 euros de hoy, cantidad que había recuperado merecidamente aquella noche tan importante porque además de una cuestión de respeto hacia los invitados, no estaba la cosa para regalar ese dinero simplemente por ser impuntuales, ¿no? Y así que recuerdo, te diría bastante claramente, cuando el sacerdote aquel me reintegró aquella garantía y que una vez en mi poder creí que estaría a salvo, ¿no? Pero resulta que el mayor peligro para mis propios intereses no fue o no era cumplir con un horario, sino mi exceso de confianza. Por eso siempre conviene tener presente, ¿no? Aquello de más vale no fiarse ni de la propia sombra, ¿no? Y esto es lo que te quería contar hoy, una de esas cosas que normalmente nos dan vergüenza y no queremos
decir porque normalmente queda más simpático, ¿no? Más ganador contar las ganadas y no las perdidas, pero la vida está hecha así, ¿no? De aciertos y errores, errores muchas veces evitables, como este caso, pero lo más importante de todo es aprender de ellos y, como se dice, no tropezar dos veces con la misma piedra. Soy Carlos Vitéz y hasta aquí el episodio de hoy de Bitácora Mental. Gracias por tu tiempo, muchas gracias por escuchar este episodio y te espero en el próximo. Chao.